Lo tenemos. Son las 2 menos cuarto y en 15 minutos se abre el plazo para poder reservar los nuevos iPhone 17. Es el primer año en el que voy a reservar uno de los nuevos iPhone y va a ser todo súper novedoso para mí, así que espero poder hacerlo todo bien y que el día 19 tenga el iPhone aquí en casa y os pueda grabar el contenido. No os voy a mentir, la verdad que he tenido un montón de dudas en qué iPhone acabar eligiendo, porque en los últimos años el iPhone básico, el 15 o el 16, tenían cosas muy similares entre ellos y apenas cambiaban. Aunque sí que es cierto que con la salida de este iPhone 17 he podido ver que tiene 120 Hz de pantalla. De base empiezas con 256 GB, lo cual es el doble a lo que había antes. La batería en principio es mayor que la que había antes. Y el brillo también es bastante mejor que el que tenían los modelos anteriores básicos. Además que en los modelos Pro, por alguna extraña razón, Apple ha decidido no introducir el color en negro. No sé por qué, pero bueno, solo existe ese color en el modelo básico y en el iPhone Air, creo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser meternos en la web de Apple. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? Es la primera vez que lo hago y no sé si tengo que ir a por él a alguna tienda física o me lo mandan a mi casa el día 19, no tengo ni la menor idea. Ya queda poco, las reservas empiezan a las 2, te esperamos. Madre mía. No sabía muy bien cómo plasmar en el vídeo los nervios que tenía en ese momento y solo me salían frases sueltas. Podéis suscribiros mientras estamos esperando. Venga, va. Os dejo 3 segunditos para que os suscribáis y no os perdáis contenido del iPhone 17. Me voy a meter aquí y cuando sean las 2 en punto recargo la página. Estoy aquí con el reloj pendiente. En cuanto sean las 2, debería dejar. Qué largo se me está haciendo. Vale, son las 2. Son las 2. Si yo recargo, ya empezamos. Qué emoción. Quédate en esta página hasta que puedas hacer tu reserva. En este momento no sabía que iba a pasar los 10 minutos más agobiantes de mi vida. No sé qué pasa. Quédate en esta página hasta que puedas hacer tu reserva. Vale, vale. Por favor. Va. Bueno, me he metido también en el iPhone, estoy desde el iPhone y desde el Mac. A ver si desde alguno de los dos sitios me deja. No sé si es algo normal, que pase todos los años, o solo me está pasando a mí porque soy un pringado. Estoy dentro, vale, estoy dentro. Ya puedo. Color negro, iPhone 17, color negro. Capacidad 256 GB. Sin dispositivo de renovación, un único pago, sin Apple Care, añadir a la bolsa. Me gustaría que me lo enviaran o voy a recogerlo. Recogida en tienda de Apple Xanadu a la 1 del mediodía, de 1 a 1 y cuarto. Ir a detalles. Lo recogeré yo. Aquí el mismo proceso de siempre para cualquier pedido. Poner tus datos personales y por supuesto la tarjeta donde te meterán el sablazo. Tarjeta de crédito. Se vino lo más doloroso. Vale. Revisa tu pedido. Esto ya está. Recogida en tienda el 19 de septiembre en Apple Xanadu. Comprar. Ya está. Recargando. Que me deje, por favor. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Pues nada, nos vemos el día 19. El día 19 me levanté con una misión clara. Ir desde Talavera al Xanadu en bus para recoger mi nuevo iPhone 17. Llegamos a la tienda de Apple y espectacular. Lo tenemos. Qué locura, chaval, qué bonito es. Es precioso, ¿eh? En negro, color acertado, yo creo, ¿eh? Lo que sí que cada vez Apple mete menos cosas en la caja. Literalmente viene cable, teléfono y, por supuesto, el pincho este para poder cambiar la SIM de tu teléfono.
pero poco más, no viene más. Cuando salió el evento de Apple y comentaron todas las novedades de los nuevos iPhone, me surgió la duda de qué teléfono comprarme. Pues finalmente me decanté por este iPhone 17 normal. Por supuesto, cuando estrenas un teléfono, lo último que quieres es que se te caiga, y aquí entra RhinoShield. Gracias a ellos este vídeo es posible y me han mandado sus últimas fundas y accesorios para proteger al iPhone 17. Yo llevo años usándolas y siempre me han dado muchísima confianza porque, a diferencia de cualquier otra marca, estas se someten a un montón de pruebas y son capaces de sobrevivir hasta caídas de 3 metros de altura, y la verdad que tienen una calidad de protección que es impresionante. Esta de aquí es la nueva Solid X, que tiene un diseño totalmente renovado y es capaz de absorber hasta el 71% del impacto. Después tenemos la versión Clear, que es más fina, más sólida, y lo mejor es que tiene una garantía anti-amarilleo de por vida, así que se mantiene como el primer día. Y también me han enviado la Mod NX, que es personalizable y puedes cambiarle el borde o la trasera para adaptarlo a tu estilo. Tienen un montón de modelos y también varias colaboraciones, como esta por ejemplo del Barça, y además cuentan con protección 360 grados porque por supuesto tienen también protectores de pantalla. De hecho, hasta el 30 de septiembre, si compras una funda con su protector de pantalla, el protector tendrá hasta un 40% de descuento, así que creo que es el momento perfecto para hacerte con una de sus fundas. Si quieres conseguir la tuya, te dejo un enlace en la descripción y en el comentario fijado, y aparte del descuento que te he comentado, con mi código MARCO10 tienes otro 10% de descuento en toda su web. Solo me queda darle las gracias a RhinoShield por confiar en el canal y hacer que este vídeo sea posible, y continuamos con el vídeo. Quería comentaros, una vez abierto el teléfono, todas las novedades y toda la parte estética que puedes ver como primeras impresiones de este teléfono por fuera. Lo primero que se ve a simple vista está claro que es el color negro, que os comentaba que le he elegido por delante de cualquier otro porque creo que es el color más fiable y con el que siempre vas a poder combinar tus fundas, y es el color con el que menos te vas a cansar a largo plazo. En cuanto a la disposición de cámaras del iPhone 17, sigue siendo prácticamente idéntico, que te diría que es igual que el iPhone 16. Los modelos básicos no tienen un teleobjetivo, entonces son dos cámaras principales con las que utilizas el gran angular y el objetivo normal y corriente, el x 1 de toda la vida. Moviéndonos al canto izquierdo del teléfono podemos ver el botón de acción, con el que creo que, según tengo entendido, en mi iPhone 15 no lo tenía, pero de los iPhone 16 en adelante es un botón con el que puedes personalizar una acción en concreto, ya sea abrir la cámara o abrir una aplicación, activar o desactivar el sonido, etc. Y luego, como siempre, el botón de subir y bajar el volumen, que esto lleva sin cambiar bastantes años, siempre está en el mismo sitio. Más abajo tendríamos la ranura para meter la SIM, que en el iPhone 17 sí que lo tiene, y sí que es cierto que en el iPhone Air, que han sacado nuevo también este año, esto lo han quitado para poder hacer mucho más fino el teléfono. Yéndonos al canto de abajo tenemos lo mismo, un USB-C, que esto ya es algo universal en todos los teléfonos porque te obliga la ley a tenerlos todos iguales. Y luego la parte derecha podemos ver que también, igual que el iPhone 16, el botón de encendido y el botón de cámara, que esto tampoco lo tenía en mi iPhone 15, pero creo que es algo que le voy a sacar mucho partido para poder acceder de forma rápida a la cámara y tomar fotos mucho mejor. De todas maneras, veremos más adelante en próximos vídeos si esto lo acabo utilizando mucho o poco. Como puedes ver, creo que absolutamente todo lo que ha sacado este iPhone 17 en cuanto a estética se refiere es idéntico al iPhone 16, salvo en un pequeño aspecto, que es el tamaño de la pantalla. Pasamos de 6,1 pulgadas a 6,3, que como puedes estar viendo es prácticamente lo mismo. De hecho, he estado probando las fundas en el iPhone 16 y te diría que encajan casi a la perfección. Sí que es cierto que se ve que como que le sobra un pelín, pero creo que se pueden utilizar igualmente. No se caen ni nada por el estilo, así que genial. Por supuesto, lo que queda ahora por mi parte es empezar a configurar este teléfono desde cero, meterle todo lo que tenía en mi iPhone 15 y poder empezar a utilizarlo. Así que os recomiendo que os suscribáis para no perderos ningún vídeo, que os aseguro que se viene un contenido súper top. Mientras tanto, te puedes ir a ver este vídeo de aquí, que te va a gustar muchísimo, y no me queda nada más por decir, así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!